del día de hoy en el libro del profeta Isaías. Muy bien. Hoy nos corresponde el capítulo 13. Estuvimos estudiando la última vez el 11 y 12, hoy vamos a estar con el 13 y 14. Vamos ubicándonos allí, libro del profeta Isaías, capítulo 13. Y gracias, hermanos. Vamos a orar para empezar. Padre, aquí estamos otra vez. ¿Nos guías, por favor, en este ejercicio de estudiar tu palabra? Queremos estar atentos, pendientes y colocar diligencia en lo que nos corresponde a nosotros, que es el estudio de la Escritura, con ánimo pronto, con celeridad, procurando diligentemente estudiar tu Escritura para presentarnos delante tuyo como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que por el contrario queremos usar bien la palabra de verdad, entendiendo que ella es útil para muchísimas cosas, entre ellas enseñar, redarguir, instruir en justicia, y tiene el propósito, el fin de que nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para cualquier obra que tú quieras que hagamos y que podamos ser útiles para ella. Que tu palabra hoy cumpla ese propósito en nosotros. Danos, por favor, la guía, la sabiduría que viene de lo alto y que tú has prometido darla ampliamente, abundantemente, al que la pida con fe a través de Jesucristo. Rogamos esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, en los últimos capítulos que hemos estado estudiando, es decir, los 12 capítulos anteriores, el panorama que estamos viendo es un poco como el de esta imagen, y por eso decidí traer imágenes, y hemos venido trayendo imágenes todo este tiempo, porque creo que transmite mucho y nos ayuda de manera gráfica e ilustrativa estar pendiente de la idea que se viene planteando en los capítulos, ¿no? Entonces es un poco esto lo que venimos viendo: destrucción, juicio sobre la tierra, ciudades que el Señor promete desolar, que promete reducir a cenizas, ciudades que Él promete donde no va a dejar nada de gente, juicio, castigo, ira del Señor. Pero fíjense que también hemos visto la otra cara de la moneda. Avancemos, hermano, y hemos visto profecías en donde se nos promete un reino de paz, un reino de justicia, paz y salvación, ¿no? Fue los tres aspectos que vimos del rey que se le promete al pueblo de Israel, y que nosotros, tomando mano de la ventaja profética que tenemos con relación al pueblo de Israel, unimos y decimos: ese reino va a suceder cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y entonces unimos esas ideas y dijimos que era Él el único capaz de producir esta paz, esta armonía entre el hombre, las bestias, pero no solamente entre hombres y bestias, sino entre nosotros mismos, y establecer un gobierno donde Él sea el centro y la cabeza. Un gobierno que todos nosotros estamos esperando. Y cuando se plantean estas dos imágenes, es decir, la primera de la destrucción y la segunda de la paz, de la armonía, el pueblo del Señor ha tenido un problema a lo largo de toda la historia en unir estos dos conceptos. Este concepto de un Dios que permite, y no solamente permite, sino promueve y ordena en ocasiones el juicio, el castigo, la destrucción. Un Dios de ira que, por ejemplo, manda a Saúl y le dice: ve y acaba con Amalek, y le dice: vaya y no deje nada, destruya ganado, destruya mujeres, hombres y niños de pecho, acábelos. Ver un Dios que promete dejar ciudades así utilizando una navaja alquilada, que era el rey de Asiria. Pero también ver en la Escritura un Dios lento para la ira, grande en misericordia, un Dios de amor. Y ha generado conflicto a lo largo de la historia de la Iglesia conciliar estas dos ideas, ¿no? Dios como un Dios de juicio, de ira, Jehová de los ejércitos de su pueblo, y Jehová el Dios de amor, Dios de misericordia, de bondad para con su pueblo. Fíjense que fue tanta esta confusión que un hermano judío
por allá más o menos en el siglo 100, el hombre tenía el ministerio, se llamaba Marción, tenía el ministerio de unificar la Biblia, él y muchos otros hombres, ¿no? Recuerden ustedes, hermanos, que la Biblia no estaba unida originalmente, ¿no? Eran rollos individuales que se escribieron, papiros, después pergaminos, cambió el material, pero llegó el momento de unificar eso. Por eso la Biblia es un compendio de libros, 66 libros para ser exactos, que se unieron por el ministerio de unos hermanos judíos. Dentro de estos hermanos estaba Marción, y el hombre tuvo un problema cuando vio el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. Y él llegó a la conclusión de que habían dos dioses. Y él dijo, hay un Dios en el Antiguo Testamento de ira, de juicio, de castigo, de venganza, un Dios que derrama sangre, que envía a derramar sangre, que pide derramamiento de sangre, que manda a su pueblo a derramar sangre, a conquistar, a batallar, a guerrear. Y hay otro Dios en el Nuevo Testamento que se revela como un Dios de amor, de gracia, de bondad, de misericordia. Vale la pena aclarar, Marción estaba totalmente equivocado, no estoy promoviendo de ninguna manera el pensamiento de este hermano, pero planteo su confusión para que veamos que es una idea que nos cuesta conciliar, y más cuando dentro del pueblo del Señor se ha a veces permeado o se ha infiltrado enseñanzas que exaltan mucho uno de estos dos atributos. Es decir, hay enseñanzas para los dos lados. Hay hermanos que enfatizan mucho sobre el amor de Dios y su gracia, olvidando el lado de que es temible, como lo vimos aquí en capítulo 9, y hay otros hermanos que enfatizan mucho su juicio y su ira, y olvidan la posición de hijos y cercanía que tenemos, a través de la cual clamamos Abba Padre, que me gustó mucho pensarlo este domingo pasado. Si ustedes recuerdan, el hermano Daniel nos hizo pensar que esa palabra Abba no es como padre o como father en inglés, ¿no? Es como decir papi o papito o apá. Es una palabra de cercanía que un hijo le dice a su padre. Entonces, estos dos lados de la moneda, conciliarlos, ha sido difícil, ¿sí? Y si uno examina, nos podremos dar cuenta que muchas personas tienen esta duda y preguntan, bueno, pero yo no veo aquí el Dios de amor, yo no veo aquí el Dios de misericordia. Y este capítulo 13, hermanos, y 14 está lleno de eso. Y de hecho no voy a entrar tanto en los detalles, porque recordemos que el propósito de este estudio es conocer el carácter de Dios, quién es Él, y no tanto lo que hace. Este capítulo está lleno de niños estrellados contra piedras, mujeres en cinta, violadas, torturadas. Pero no quiero entrar tanto en ese detalle y quisiera ver cómo nosotros podemos conciliar estas dos ideas a través del marco de la Escritura. Yo he encontrado, mis hermanos, tres lámparas, podríamos decir, tres ventanas para poder llegar a la Escritura e interpretar textos bíblicos que parecen ser difíciles de conciliar, como estos dos aspectos del mismo Dios, porque es uno solo, como dice el pueblo de Israel, Jehová vuestro Dios es uno. Conciliar estos dos aspectos conociendo el carácter del Señor. A mí me ha ayudado muchísimo porque son tres ventanas o tres lámparas que te hacen mirar la palabra del Señor de una manera completa, como un marco completo, no como un libro de retazos, recordando que la Biblia es una unidad de pensamiento sólida y pues debemos verla de esa manera. Y son tres ventanas a través de las cuales uno puede llegar, hermanos, sin temor a equivocarse y ver el carácter de Dios de manera nítida, palpable. Allí está Dios en todo lo que es Él. Y una vez conoces tú eso, el carácter del Señor, puedes llegar a interpretar textos que parecen ser difíciles. Y me voy a referir con respecto a estas tres ventanas o tres lámparas, si las quieren apuntar y de pronto les sirve como herramienta hermenéutica en sus estudios. La primera de ellas es Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué aspecto diferenciativo
a todos los demás libros de la Biblia tiene Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué hace diferente a esta porción de la Escritura a todo lo demás? ¿Qué hace diferente? ¿Por qué este texto es diferente a todos los demás textos de la Biblia? ¿Qué había aquí que luego no hay? Exacto, es la creación. Correcto, pero hay algo en Génesis capítulo 1 y 2 que en el resto de la Biblia no hay. En Génesis 1 y 2 no había pecado, no había pecado, ¿sí? Es decir, el resto de la Escritura viene a raíz de la caída, ¿no? Entonces, si el ser humano no hubiera pecado, la Biblia tendría 2 páginas, porque nos hubiéramos quedado todos en Edén, ¿no? Entonces tendríamos una Biblia con Génesis capítulo 1, capítulo 2, no habría más, porque nunca hubiéramos pecado, ¿no? Es lo que hace diferente a Génesis capítulo 1 y capítulo 2 con relación a toda la Escritura. Lo demás viene porque el hombre pecó y cayó y vemos toda la revelación del Señor. Pero en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 vemos a Dios en todo su carácter, en toda su esencia. Vemos a Dios en una relación perfecta, un equilibrio absoluto entre Él y el hombre. Su plan ideal, su plan original que Él tenía para Él y el hombre. ¿Sí? Todo eso se pervierte por algo que llamamos pecado, maldad, pero viene más adelante. Si no hubiera pasado, nuestra Biblia tendría 2 capítulos. Génesis capítulo 1, capítulo 2. Es lo que hace diferente a esta porción de la Escritura con relación a la demás, que aquí en este relato no hay pecado. Y uno puede acercarse a Génesis capítulo 1 y 2 y ver el carácter de Dios nítido, hermanos. Aquí Dios se revela en todo lo que Él es. Y uno puede hacer el ejercicio académico de describir cómo es Dios según Génesis capítulo 1 y 2. Y ya que estamos, pues vamos a participar, ¿no? ¿Cómo es Dios de acuerdo a Génesis capítulo 1 y capítulo 2? Es grande, es poderoso. ¿Qué más es? Es un Dios soberano, ¿sí? Es un Dios bueno, bueno en gran manera bueno. Es un Dios ordenado, ¿sí? Es un Dios con todo el poder. Es un Dios creativo. Es un Dios amoroso. Es un Dios justo. Es un Dios de provisión, sustentador. Es un Dios personal. Y en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿dónde vemos la ira de Dios? ¿Dónde ve usted a Jehová de los ejércitos? ¿Dónde está en Génesis capítulo 1 y 2 la invitación de Dios a derramar sangre, a conquistar, a vayan, acaben con este pueblo, voy a desolar, voy a destruir? ¿Dónde se ve este Dios de los ejércitos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2? Eso no está, no existe en ese relato, no aparece dentro del carácter del Señor. La otra ventana, de hecho voy a referirme a la tercera ventana antes que a la segunda. La tercera ventana es Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. ¿Qué tiene de diferente Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 con relación a Génesis 1 y 2? Exacto, es la contratapa, ¿no? Pues uno está aquí, el otro está aquí en la contratapa. Y Apocalipsis 21, 22 no es más que la restauración de Génesis 1 y 2, ¿no? En Génesis 1 y 2 está lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el shalom de Dios, la paz de Dios, conviviendo en equilibrio con el ser humano, Dios en todo su carácter, con el ser humano teniendo una relación perfecta, como Él la quería. Y en Apocalipsis 21 y 22, esa relación, ese shalom, se va a restaurar, se va a restablecer. Y Dios está haciendo un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí en Apocalipsis 21 y 22 volvemos a ver un Dios protector, amoroso, todopoderoso, misericordioso, lleno de gracia, ordenado, soberano, amante. Pero vuelve otra vez la pregunta: ¿dónde vemos en Apocalipsis 21 y 22 Jehová de los ejércitos? ¿Dónde vemos esa imagen de desolación, esa imagen de
voy a utilizar el rey de Asiria y voy a acabar con todo y no va a quedar nada, y vayan y conquisten, maten, asesinen. ¿Dónde? No existe, ¿no? En Apocalipsis 21 y 22 tampoco existe, no se ve. Pero resulta que, toda esta revelación y el lapso de la primera ventana, Génesis 1 y 2, a la segunda ventana, Apocalipsis 21 y 22, todo esto se desordenó porque llegó Génesis 3, ¿no? Lo que llamamos nosotros pecado, desorden, llegó una ruptura de relaciones. Es lo que está pasando en Génesis capítulo 3, ¿no? Ruptura de relaciones entre Dios y el hombre. Y esa ruptura de relaciones entre Dios y el hombre se notó en los únicos dos hombres que estaban en ese momento, ¿no? Como rompieron relación con Dios, rompieron relación entre ellos. ¿Cómo sabemos que rompieron relación entre ellos? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo sabemos que hubo ruptura entre ellos dos? Bueno, en primer lugar se vistieron, ¿no? Ya no eran transparentes, ya no eran sinvergüenza, sino que tenían vergüenza. Se echan la culpa, ¿no? Usted, no, la serpiente. La renombra, que entre otras cosas es un tema bastante interesante. Cuando hablamos de Génesis capítulo 1 y 2, no nos referimos al nombre Eva, porque Eva es un nombre que viene a raíz de la caída. Eva es un nombre que viene por el pecado, cuando entra al mundo. Noten ustedes que el hombre había nombrado a su mujer varona. Cuando Dios se la presenta, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué está diciendo? Ella es igual a mí, es como yo. Y de hecho el nombre que le pone es el mismo de él: varón, varona. En su idioma original él era Ish y ella es Isha, el mismo. Es el mismo nombre, pero después de que pecan y caen, él la renombra y le dice: ahora te vas a llamar Eva, porque lo que vas a hacer es tener muchachitos. Eso es, Eva, porque serás madre de los seres vivientes, le dice. Es un nombre que surge porque el hombre empieza a enseñorearse de su mujer y le pone un nombre, creyendo que ya no es igual, sino que está por encima. Y es una advertencia que Dios le había hecho a la mujer. Le dice: por tu pecado, ahora tu marido se enseñoreará de ti. Entonces Eva surge como consecuencia del pecado. Noten ustedes, damos la cita, el nombre de Eva aparece en Génesis 3, capítulo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pero en el capítulo 2, versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que, más adelante, 23, muchas gracias. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomado. Entonces miren cómo se rompen las relaciones, ¿no? Cómo se van rompiendo relaciones. Ya ahorita yo me enseñoreo de ti, te echo la culpa. Más adelante fue tanta la ruptura de relaciones que un hijo mató a otro. Hermanos, y se volvió un desorden, y a partir de ahí Dios empieza un proceso de revelarse al hombre, un proceso de mostrar el camino para que el hombre se acerque a él, un proceso de, permítanme utilizar esta palabra en la mejor manera de utilizarla, de seducción, porque Dios no quiere que el hombre le crea de manera obligada. Él quiere que el hombre voluntariamente decida creerle, ¿no? Y Dios empieza un proceso de revelarse después de Génesis 3. Se revela al hombre. Al principio lo hizo con profetas, con sueños, con señales, visiones, experiencias sobrenaturales. Mandaba mensajeros, intermediarios, mandaba ángeles. Y se reveló de esta manera al hombre. Pero toda esta revelación la hizo de manera paulatina, ¿no? La hizo de manera progresiva. Se fue revelando de manera progresiva. Y esa progresión de revelación llegó a un clímax. Cuando, como dice Hebreos, en los tiempos pasados Dios habló a los padres por medio de los profetas, pero hoy habla a través de su Hijo Jesús. Es decir, la revelación de Dios de manera progresiva llegó a su clímax cuando ya no Él envía mensajeros, sino que viene Él mismo como hombre a la tierra, ¿sí? Ya no con intermediarios, ya no con ángeles, ya no con visiones,
ya no con profetas, sino que Él mismo toma un cuerpo de hombre y viene. Ese fue el clímax de su revelación al mundo. Y es esa, mis hermanos, la segunda ventana. La segunda ventana, la segunda lámpara a través de la cual podemos ver el carácter de Dios nítido, es la persona de Jesucristo. Cuando usted cree, se acerca, mira, se arrepiente en Cristo, está viendo a Dios. El que me ha visto a mí, esto el Padre, ¿no? Porque somos el mismo. Jesucristo es la revelación para nosotros tangible, palpable, y el clímax de la revelación de Dios para la humanidad. Y hacemos la misma pregunta que hemos hecho en las otras dos ventanas. ¿Dónde vemos la invitación de parte de Jesucristo a su ira, a su venganza? ¿Dónde vemos la invitación a tomar pueblos, a conquistar, a derramar sangre, a dejar ciudades así? ¿Dónde vemos de parte de Jesucristo la invitación a que conquistemos, a que vayamos y nos empoderemos de pueblos? ¿Dónde dijo Él? No, en la Nueva Jerusalén, cuando ustedes lleguen van a ver otros pueblos y entonces nos va a tocar darnos duro con esa gente. ¿Dónde vemos en Jesucristo la invitación a derramar sangre? No hay. En Jesucristo vemos el carácter pleno de Dios, y en estas otras dos ventanas vemos el carácter pleno de Dios. Y cuando vemos el carácter pleno de Dios, no vemos invitación a derramar sangre por ningún lado. ¿Y quién fue el que asesinó a Jesucristo? ¿Cuál fue el instrumento de su muerte? Estas manos humanas. Estas manos humanas lo mataron. Y vale la pena no perder de vista eso, porque a veces podemos llegar a enfatizar tanto tal vez su gracia y su amor, que entonces se entiende como, bueno, Jesucristo era masoquista, ¿no? Porque ¿a qué vino? Pues a morir, y su plan era morir. Pero la Biblia es clara en enseñar que nosotros lo matamos. Recuerden ustedes Hechos, el discurso del apóstol Pedro, el discurso de Esteban ante el concilio. Él le dice, varones, Jesús, que es el Cristo enviado de Dios, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, fueron ustedes las manos humanas como instrumento para asesinar a Jesucristo. Entonces, ¿de dónde viene toda maldad? ¿Del carácter de Dios o del ser humano apartado de Dios? Porque Jesucristo tampoco da invitación a derramar sangre. Jesucristo, que nos muestra el carácter pleno de Dios, lo que nos dijo fue: hagan discípulos. Y vemos a un hombre que en lugar de venir y asesinar, dio su vida por nosotros. Un hombre que en lugar de venir y sublevarse en contra del gobierno de turno, pagaba impuestos y murió por manos de un gobierno impío. Un hombre que de manera muy clara nos dijo a nosotros: si usted quiere ser mi discípulo, venga, tome su espada, amén. Tome su ¿qué? Tome su cruz. ¿Qué se hace con la espada? Con la espada se asesina. En la cruz ¿qué? Se muere. Entonces Él no dijo tome su espada, Él dijo tome su cruz y venga en pos de mí. Entonces toda orden de asesinato, toda orden de esto en la escritura del Señor cesa cuando llega Jesucristo. Toda orden de parte del Señor a derramar sangre, a tomar venganza, a derramar ira, cesa cuando Jesucristo llega. Porque ya Él no nos da ese mensaje, sino que dicen: sean discípulos, hagan discípulos, tomen su cruz, vayan en pos de mí. Entonces la maldad, el derramamiento de sangre, la ira, no viene por Dios, viene por el hombre separado de Dios. Miren que cuando uno mira el carácter del Señor no encuentra ese tipo de cosas. Y debemos entender que cuando vemos derramamiento de sangre y el Señor
procurando este tipo de cosas, es porque el Señor ha tenido que utilizar una vacuna. Recuerden ustedes que es una vacuna. Una vacuna es el mismo virus que se inyecta en el cuerpo para que genere defensas. Entonces Dios, utilizando el mismo virus que creamos nosotros, separados de Él, lo inyecta a su pueblo. Violencia. ¿Para qué? Para que usted y yo entendamos hasta dónde llega eso. Hasta dónde llega la dureza de nuestro corazón, hasta dónde puede llegar la violencia del hombre, para que usted y yo entendamos qué es capaz de hacer el hombre separado del Señor y hasta dónde llega una vida donde rompemos relaciones con Él. Utiliza el mismo síntoma, el mismo virus, para que nosotros entendamos hasta dónde llega el hombre separado del Señor. Entonces, hermanos, toda esta violencia que podemos ver en la Escritura y en este capítulo 13 y 14 de Isaías no hace parte del proyecto y el plan de Dios, no hace parte de lo que es su carácter, sino que lo ha tenido que hacer porque la humanidad se separó de Él. Y es el hombre la raíz, la consecuencia de toda la maldad. Y habiendo dicho esto y entendiendo ahora más cómo podemos acercarnos a este tipo de textos y conciliar estas ideas, vamos entonces al capítulo 13 y empecemos leyendo. Dice la Escritura, bueno, lo voy a leer aquí. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Versículo 4 estoy leyendo. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Allí proyecté los dos primeros versículos del capítulo 13. Permítanme volver a repetirlos. Levantad bandera sobre un monte alto, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Nada más en estos dos versículos, pensemos un momento qué hay de diferente con relación a los otros 12 capítulos que hemos estudiado. Es decir, aquí se presentan estos dos versículos, en toda esta porción, desde el inicio, algo que no hemos visto en todo lo demás. Hay algo que es nuevo, algo que salta a la vista, algo que apenas empezamos a leer ya nos hace pensar que es algo nuevo. Nada, salta a la vista, salta tanto a la vista que lo puse grande. Es una profecía contra, y hasta ahora, ¿contra quién han sido las profecías? ¿Habíamos tenido profecías contra Babilonia? No, ¿cierto? Todas las profecías han sido contra su pueblo, el pueblo del Señor que se dividió, Israel y Judá. No habíamos hablado de ningún otro reino, estamos hablando del pueblo del Señor hasta el capítulo 12. Aquí se introduce Babilonia. El Señor va a empezar a hablar de otro reino, un reino que para este momento es una potencia mundial. Fíjense ustedes, hermanos, que el Señor no solamente manda juicio y demanda cosas de su pueblo, Él también somete a pueblos impíos. Él no solamente es soberano en su pueblo, Él no solamente es todopoderoso en su pueblo, Él es todopoderoso en todos los reinos y sobre cualquier reino humano. Aquí está Él levantando una profecía contra Babilonia, un pueblo impío, un pueblo que no le conocía. Continuemos, hermano, por favor. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, versículo 17 del mismo 13, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro, con arco tirarán a los niños,
y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Sigue hablando de otros pueblos, aparte del pueblo de Israel, como Sodoma y Gomorra, y dice que va a utilizar a los medos para castigar a Babilonia, ¿no? Y lo que sigue allí son muchos detalles de cómo lo va a castigar, que dijimos no íbamos a entrar, porque entendemos ya cuál es la raíz de toda la violencia que hay en el mundo, ¿no? Entonces el Señor va a utilizar a los medos para castigar a los babilonios. Después del gobierno babilonio llega el gobierno de los medos. Es algo que estamos estudiando, de hecho, los sábados con los hombres en Daniel. Lo vimos en la estatua, ¿no? Después del gobierno de oro, que se ejemplifica con oro, el gobierno de Babilonia, viene el gobierno de los medopersas, ¿sí? Que iban a conquistar a los babilonios. El Señor promete utilizar a los medos, otro imperio pagano, cabe la pena resaltar, para castigar a los babilonios. Avancemos, hermano, por favor. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se reunirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob y lo tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. ¿Qué está prometiendo el Señor allí? Que su pueblo, Israel, iba a volver a establecer dominio sobre los reinos que los destruyeron a ellos. Es decir, el reino de Efraín y el reino de Asiria iban a destruir Judá, pero el Señor promete que después ellos iban a estar por encima, ¿sí? Lo hará reposar en su tierra, y ellos se unirán extranjeros, y se juntará la familia de Jacob y los tomarán los pueblos y traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos. Es decir, promete, ustedes van a poseer por siervos a los que por un tiempo los tomaron a ustedes por siervo. Es decir, los va a restablecer como nación y les va a dar poder sobre las naciones que los oprimieron a ellos. Y aquí es muy fácil pensar, y de hecho muchos sustentan eso, que el Señor pues tiene una preferencia inclinada hacia Israel, porque fíjense que empieza diciendo, porque Jehová tendrá piedad sobre Jacob y todavía escogerá a Israel, ¿no? Entonces como que Israel es la ñaña de Dios, y pues es el consentido de Dios, y Dios lo elige porque son israelitas, ¿no? Y a los otros pueblos los castiga. ¿Pensaría uno eso si no hubiera leído los 12 primeros capítulos? ¿El Señor dejó sin castigo a su pueblo? No. El Señor les dijo, no, es que ustedes son Israel, no los voy a castigar a los babilónicos y a los medos. No, el Señor castigó a su pueblo de igual manera. Sí es cierto que son su nación, que son escogidos de Dios, pero más adelante vamos a terminar de unir esa idea. Avancemos, por favor. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente. El remanente, ¿qué es un remanente? Como un sobrante, ¿no? Un vástago que queda y sigue retoñando. De Babilonia el Señor va a raer el nombre y el remanente. ¿Qué diferente tiene eso con Israel? Que a Israel sí les dejó el remanente, ¿no? El Señor siempre les dijo, yo los voy a destruir porque ustedes hicieron esto, esto y esto, pero va a quedar un remanente, y el remanente será fiel. El Señor siempre castiga a su pueblo, pero promete dejar un remanente. A Babilonia le dijo, a ustedes los voy a acabar, nombre es decir, no les va a quedar nada. Y aquí podríamos seguir pensando, claro, a Israel le deja el remanente porque como es el pueblo del Señor, y como ellos son los consentidos de Dios, y Dios a ellos no les hace nada, por eso le quitó el remanente a Babilonia, pero a Israel se lo dejó. Continuemos. Solamente vayamos pensando en eso. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré el asirio en mi tierra
y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. El Señor sigue prometiendo que a sus enemigos, los que destruyeron a su pueblo, Él los va a destruir en su tierra. ¿Sí? Quebrantaré. Pues avancemos, hermano. Este es el consejo que está acordado. Hubo un consejo. Cuando pensamos en consejo, ¿en qué pensamos? En una reunión, ¿no? Consejo. Se reunieron a tomar consejo. Listo, hubo un consejo que está acordado sobre la tierra. Es decir, se reunieron a tomar consejo sobre la tierra. ¿Qué fue lo que dijeron? Y esta, la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Este consejo es de quién? Ese es un consejo de Dios con Dios. ¿Sí o qué? Es una reunión de Dios con Dios. Él es soberano, Él no le pregunta a nadie, hermanos. Dios es soberano sobre todos los reinos y Él no pide consejo a nadie. Aquí estamos viendo un consejo que se reunió y es un consejo entre Dios y Dios. Y por Dios mismo se va a cumplir. Y hace la pregunta retórica, ¿no? ¿Y quién lo impedirá? ¿Quién lo impedirá? Sí, hermano. ¿Y su mano extendida, quién la hará retroceder? El Señor es absolutamente soberano, mis hermanos. No solamente sobre su pueblo, sino sobre cualquier pueblo, por impío, malvado, corrupto que nos parezca. Avancemos. He aquí, versículo 9 del capítulo 13. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella ¿a quién? ¿Y esos pecadores pueden ser israelitas? ¿Sí o no? ¿Estos pecadores que el Señor va a raer pueden ser del pueblo? ¿O en su pueblo no pueden haber pecadores? Sí pueden, ¿cierto? Miren que se cae la idea de que el Señor protege a Israel y entonces porque son israelitas no les va a pasar nada. Porque el Señor va a raer en ese día. Cuando hablamos del día del Señor, estamos hablando cuando el Señor viene a establecer su reino, a establecer juicio y someter todo bajo sus pies. Y en ese día Él va a raer ¿a quién? A todos los pecadores. Él no va a llegar diciendo, vení, vos tenés pasaporte judío, bueno, a vos no te voy a raer. ¿Usted tiene pasaporte colombiano? No, usted sí. ¿Usted tiene pasaporte europeo? No, usted sí lo voy a raer de la tierra. ¿Usted tiene pasaporte israelí? No, a usted no. Va a raer a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no durarán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo, ¿por qué? Por su nacionalidad. Castigaré al mundo porque no son judíos. ¿Por qué los voy a castigar? Por su maldad. Entonces, esta promesa de mantener a Israel es el remanente que crea y se arrepienta de Israel. Porque el que sea israelita, pero sigan sus pecados, su hermano igualito va a ser raído, igualito juicio de Dios vendrá sobre su vida. El Señor no castiga por nacionalidad, no castiga por pasaporte ni cédula, Él castiga por el pecado. Entonces llegamos, mis hermanos, a esta conclusión. No hay reino más soberano que Él. Y Él, hablando de Dios, no hay reino más soberano que Él. No. Es interesante, mis hermanos, pensar en cómo el Señor ataca cosas de su pueblo, les reprocha, los regaña, demanda cosas de su pueblo. Y este pueblo, el pueblo que le conocía, el pueblo que Dios crió, el pueblo que Dios levantó y volvió fuerte entre todas las naciones. Y dice Dios, no me conocen. El pueblo que Dios escogió fue desobediente.
porque fue un pueblo que conocía la ley de Yahvé, de Jehová, un pueblo que fue instruido en su camino, que conocían las historias, que toda su cultura giraba en torno a esto. Y ese pueblo fue desobediente. Pero cuando nosotros pensamos en la maldad de los otros pueblos no fueron desobedientes, porque ellos no conocían, fueron ignorantes. ¿Y qué tan parecido es eso a la frase que nuestro Señor Jesucristo dice cuando está en la cruz? Perdónalos porque no saben. Mi pueblo sabía, ellos sí fueron crecidos en el conocimiento, pero los demás pueblos no saben, son ignorantes y por ignorancia lo hacen, no saben lo que hacen. Hermano, a veces vemos la maldad de otros pueblos y la justificamos porque creemos que porque son malvados, porque son impíos, que ojalá les pase todo eso que les pasa, y bien hecho que les pase eso. Bien hecho que esté pasando esto en tal nación y en tal nación, en parte se lo merecen. Pero olvidamos, mis hermanos, que hay pueblos ignorantes y nosotros tenemos el conocimiento. Que nuestro corazón, hermanos, no se llene del mismo sentimiento que hubo en el corazón de Jonás. Un hombre que al ver la maldad de otro pueblo no quería predicar y decidió irse en dirección contraria, porque los ninivitas eran malvados, eran pecadores, eran sus enemigos, y él dijo: ese pueblo tan malo, que se pierdan. Y a veces vemos la maldad en el mundo y decimos: Señor, castígalos. Ustedes saben qué hacían, mis hermanos, el pueblo de Israel cuando veían la maldad de los otros pueblos. Busquen los salmos imprecativos, así búsquenlos cuando estén en su casa. Son salmos donde el pueblo le escribe a Dios y le dice: Señor, véngate, venga, mate sus niños, mate sus mujeres, toma poder de ese pueblo, porque mira lo que nos hacen, ve y mátalos, se lo merecen. Y a veces nuestro corazón se llena de lo mismo. Pero nosotros tenemos conocimiento de Dios. Hay pueblos ignorantes y debemos, en amor, humildad, no desear destrucción, sino desear lo que Jesucristo deseó para nosotros. Vayan, ustedes sean discípulos y hagan discípulos. Que nuestro corazón sea sensible a eso, que hay naciones que necesitan conocer de Él. Padre, gracias por haberte revelado a nosotros. Gracias porque ¿qué hubiera sido de nosotros si tú hubieras pensado de nuestra maldad como nosotros pensamos de la maldad de muchos? ¿Qué hubiera sido de nosotros si ves a un pueblo totalmente lejano, como es el pueblo de Colombia, un pueblo fuera de las promesas de Israel, lejos de esa nación santa, un pueblo que en su tradición, cultura no estaba tu mensaje? ¿Qué hubiera sido si hubieras pensado en nuestra maldad como a veces nosotros vemos la maldad de muchas personas? Pero hoy agradecemos porque tuviste misericordia de esta nación, de este país, y la llenaste del mensaje de tu palabra. Trajiste a nosotros el Evangelio pasando kilómetros y kilómetros de distancia. Tocaste el corazón de hombres comunes y corrientes, sencillos, humildes, para que hicieran un viaje largo y vinieran aquí a predicar el Evangelio. Tocaste el corazón de siervos para que vinieran a esta nación, a este país, a advertirnos del juicio que estaba preparado para nosotros. Y a veces nosotros con desprecio, maldad, miramos a los pueblos que no te conocen. Danos un corazón sencillo a tu voz, humilde, un corazón que el amor de Cristo lo constriña,
pensando que si uno murió por todos, esos deben conocerle. Reta, desafía nuestro corazón a esto, porque así como muchos hermanos tuvieron amor por esta nación y vinieron hasta acá, nosotros queremos tener amor por los que nos rodean y por los que aún no han escuchado. En el nombre de tu Hijo te pedimos esto, rogándolo con humildad. Amén.